buenas tardes amigos, es un gusto estar compartiendo este programa veraniego de Plan Agropecuario TV con todos ustedes. Hoy vamos a estar compartiendo información que creemos interesante para las productoras y productores ganaderos de nuestro país. En el programa de hoy vamos a estar conversando con Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en San José, sobre plantas tóxicas y cómo afectan a los vacunos. Qué cuidados tener para reducir las posibles intoxicaciones. Más tarde conversaremos con Marcelo Pereira sobre esa posible oposición entre dos modelos de pastoreo del campo natural, el rotativo y el continuo. ¿Cuál será mejor? En el verano puede haber mayor predisposición a que los vacunos consuman plantas tóxicas frente a la falta de pasto. Sobre esto vamos a estar conversando con el doctor Germán Álvarez. Muchas veces en situaciones, en diferentes situaciones, por ejemplo, cuando hay situaciones de déficit forrajero, se dan intoxicaciones por plantas tóxicas. Hay muchas plantas, digamos, hay una variedad grande de plantas tóxicas que generan efectos sobre los animales, pero generalmente se ven en este tipo de situaciones que te comentaba, de déficit forrajero, o por ejemplo cuando los animales son concentrados o son trasladados de un campo hacia otro y no conocen ciertas plantas tóxicas y son un poco obligados a comer esas plantas, se dan estos cuadros, ¿verdad? Muchas veces en situaciones de escasez de forraje, escasez de alimento, las plantas tóxicas, nosotros recorremos el campo, a veces es lo único verde, digamos, que encuentra el animal, entonces el animal empieza, donde se da algún consumo de esa planta y se dan los diferentes cuadros. Quizás de las más comunes que tenemos son las intoxicaciones por senecio, diferentes especies de senecio son tóxicas. En general el senecio es una planta que es hepatotóxica, o sea, genera efectos sobre el hígado. Son cuadros crónicos, o sea, no es que el animal consuma y rápidamente se desencadenan los síntomas. El hígado es un órgano noble, un órgano que tiene cierta reserva y va acumulando esos principios activos que tienen estas plantas. Y bueno, cuando ya el daño es bastante grande es donde empezamos a ver los síntomas. Generalmente, como te decía, los senecios dan problemas hepáticos de cirrosis, de fibrosis, y son situaciones crónicas que dan baja en la producción, generalmente los animales, por el órgano que está afectado, que es un órgano bien importante. Y bueno, incluso dependiendo de la época del año y de las categorías que afecte, puede dar desde bajas grandes en la producción hasta incluso muertes, ¿verdad? En situaciones severas de gran daño hepático. Siempre es importante, ante la sospecha por parte del productor de cualquier intoxicación de plantas tóxicas, en este caso particular el senecio, consultar, ¿verdad?, con su médico veterinario de confianza para llegar a un diagnóstico certero, ¿verdad? Como te comentaba, el senecio generalmente se da, no siempre, pero la gran mayoría, como cuadros crónicos. Entonces el productor ve animales con retraso en el crecimiento, feos de pelo, animales con diarrea, animales que no adelantan, incluso alguna muerte. Y bueno, ahí es realmente donde se llega a algún diagnóstico. Si por ejemplo hacemos alguna necropsia de ese animal, vemos esa lesión de hígado, ese hígado fibroso, vemos edemas en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, el edema del abomazo, del cuajo, es bien característico. Y bueno, también para salir de dudas se puede hacer algún análisis de laboratorio, ¿verdad? Un funcional hepático donde determinamos el daño en el hígado que hay, ¿verdad? Yo creo que el productor en líneas generales ha tomado cierta conciencia sobre el senecio y lo conoce y trata de evitar ese consumo. Muchas veces donde el senecio hay gran cantidad de senecio y en situaciones que, sobre todo de déficit, que el animal es obligado a comer ese senecio, es que luego aparecen, al tiempo aparecen esos síntomas. En realidad, por esas características que te comentaba, no existe, digamos, un tratamiento eficaz, porque muchas veces cuando nosotros ya vemos los síntomas, ya hay un daño hepático, y por lo tanto las lesiones son irreversibles. Muchas veces lo que vemos es, bueno, las pérdidas que se tienen por animal, un animal que muere, o si no, pérdidas crónicas de producción, ¿verdad? Tanto de crecimiento como de ganancia, lo que fue. Bueno, otras plantas que pueden generar intoxicaciones en los vacunos son, por ejemplo, el duranillo, tanto duranillo negro como duranillo blanco, ¿verdad? Son plantas que, si bien el nombre a veces confunde si es negro o blanco, pero dan cuadros bien diferentes. El duranillo negro es más bien
una planta en forma de arbusto, sobre todo está más asociado quizá a campos de costas o a montes, y que también, que generalmente si el animal es obligado o si no la conoce o hay déficit forrajero, muchas veces el animal la puede comer y genera grandes daños. A diferencia de otras plantas, el duranillo negro da cuadros agudos, da cuadros de muerte, de alta mortalidad. Cuando hay consumo de duranillo, generalmente el animal muere. Da una hepatitis aguda, a diferencia, como te comentaba, el senecio que daba más bien una hepatitis crónica, da un daño en el hígado agudo y da muerte, da necrosis de hígado y genera muerte en los animales. Y bueno, y la otra planta que te comentaba, el duranillo negro, el duranillo blanco, que también es un Solanum malacoxylon, que da otro cuadro de intoxicación en los animales, pero también más bien de características crónicas. Esta planta está asociada al duranillo blanco, sobre todo a zonas húmedas, a zonas donde hay bañados sobre todo. Y bueno, el animal la come y es un proceso crónico, se da lo que se dice en animal un enteque seco. El animal hay una pérdida progresiva de peso, se viene secando, y bueno, el animal de la necropsia, cuando muere algún animal, es característico de todos los que son depósitos de sales de calcio en diferentes partes del cuerpo. El animal va perdiendo estado hasta quedar prácticamente en estado caquético y finalmente muere. Algunas situaciones que en esta zona del país, quizá en la zona sur y zona centro-sur, que se ha dado algún déficit hídrico, si bien no es una característica, digamos, general, pero hay situaciones donde hay campos que se ven la falta de agua. Y bueno, hay mucha gente, sobre todo en la zona lechera y algún ganadero que siembra en esta época, o sea, pastorea lo que son los verdeos de verano, por ejemplo, el sorgo forrajero y el sudán. Alguna consideración en el pastoreo de esos animales que puede dar los sorgos, sobre todo en las primeras etapas, primera etapa de crecimiento, alguna intoxicación por lo que es el ácido cianhídrico. Esta intoxicación lo pueden producir tanto los sorgos como el sudán. Esta planta muchas veces cuando está estresada, por ejemplo en esta situación de falta de agua, acumula estos compuestos que son ricos en ácido cianhídrico y genera en el animal intoxicaciones que genera un cuadro bien agudo con que puede haber varias muertes, ¿verdad? Generalmente la recomendación es no pastorear esos sorgos por debajo quizás de los 50 centímetros de altura, porque es donde la planta generalmente es más tóxica. Y bueno, evitar también la entrada de animales hambrientos. Muchas veces los ayunos prolongados y que los animales entran con hambre a esa franja, muchas veces se dan esos cuadros de intoxicación. Yo creo que también algo importante a tener en cuenta es existe un antídoto, que es una solución anticiánica, que quizás siempre es bueno, le decimos al productor que la tenga a mano en su establecimiento, porque muchas veces el cuadro es bien agudo, se da en pocos minutos desde que el animal entra a comer, y por lo tanto muchas veces no tenemos mucho tiempo a tomar diferentes medidas. Por lo tanto, tener el antídoto en el establecimiento puede ser una medida importante. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tradicionalmente hay una disyuntiva entre tipos de pastoreo, entre pastoreo continuo, entre pastoreo rotativo. Sobre esta temática vamos a estar conversando con Marcelo Pereira, quien es el director de la Regional Litoral Norte, pero también presidente de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural. Nosotros hemos hecho una fuerte revisión sobre el tema, que el tema en definitiva es un debate
que viene desde el siglo pasado, de 1950, desde que André Voisin empezó a hacer sus experiencias en Francia. Hoy es un tema que está arriba de la mesa y muchos se cuestionan cuál es mejor, si el pastoreo rotativo o el pastoreo continuo. Lo cierto es que el Instituto Plan Agropecuario hasta ahora no había dado una opinión al respecto como institución y la gente lo reclama. Así que hicimos una revisión internacional. Se sabe que hay 50 millones de artículos científicos, que todos los años se publican 1 millón de artículos científicos, y si uno pone pastoreo rotativo y continuo aparecen 22.800 artículos en Internet. Nosotros focalizamos sobre artículos icónicos, es decir, artículos importantes de referencia que hacen pura y exclusivamente al debate de pastoreo rotativo y continuo, cuál es el mejor. Lo cierto es que revisamos 10-12 artículos, concluimos en la revisión de 10-12 artículos internacionales, artículos que son algunos americanos, otros sudafricanos, argentinos y de diversas partes del mundo, que en definitiva concluyen algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, un artículo sudafricano termina diciendo que, bueno, que más allá del método del pastoreo, la carga y su ajuste es una de las medidas más importantes, que la separación por tipo de campo es importante y el descanso es importante. Un autor americano, Brisque, después de haber estudiado 20 años comparar un sistema u otro y no encontrar diferencia, él se pregunta, lo cual a mí me parece muy inteligente, se pregunta si ¿por qué al no haber detectado diferencia la gente lo usa? Y sí, básicamente saca 3 conclusiones. Una, que la escala a la cual él experimentó es totalmente diferente a la escala a la cual los productores trabajan. Él experimentó una escala parcelaria, los productores trabajan en una escala de paisaje y ahí aparece todo el fenómeno de la heterogeneidad. Segundo, en la investigación se utilizan protocolos fijos. ¿Qué quiere decir? Llueve, crece el pasto, la gente pone más carga, viene una sequía, baja la carga, y en la investigación los protocolos son fijos, se trabaja a diferentes tipos de carga o dotaciones, 0,8, 1 y 1,2, y si viene seca, la parte del experimento que tiene 1,2 se cae y desaparece. O sea, hay protocolos rígidos, es complicado ingresar o incorporar la flexibilidad en los protocolos de los experimentos. Y la tercera cosa que es importante, y ahí hace a la diferencia entre método y sistema. Método si es continuo rotativo, sistema involucra qué carga se usa, involucra algo que es muy importante, es quién maneja el pastoreo, que es la dimensión humana. No solamente quién maneja el pastoreo, sino la familia que está atrás. Entonces la tercera conclusión que él saca es que no incorporó la dimensión humana y que la gente lo usa porque facilita la operativa, hace más sencillo. Y yo siempre digo, ¿por qué se creen que los neozelandeses usan pastoreo rotativo? ¿Porque produce más? No, porque en Nueva Zelanda, yo qué sé, 3.000 ovejas o 500 vacas en ordeña tiene que ser manejado por un matrimonio. Y el pastoreo rotativo facilita mucho dicha operativa. Después hay un trabajo bien interesante que dice que hay que incorporar en los experimentos o hay que tener en cuenta los cambios no lineales de escala. ¿Qué quiere decir? Que 2 hectáreas, eso quiere decir varias cosas, pero por ejemplo, que 2 hectáreas no producen el doble que una, o que 10 hectáreas no producen 10 veces lo que produce uno. ¿Por qué? Porque aparece el fenómeno de la heterogeneidad vegetal. Hay una cosa que, por ejemplo, en el oro, uno sabe que el oro, su composición de 1 gramo, tiene una microestructura que se repite a llegar hasta ser 5 kilos, 10 kilos de oro. Es la misma microestructura que se repite muchas veces. En campo natural esa microestructura no existe y eso se llama distribución fractal, que no es igual, y eso hace que aparezca el fenómeno de heterogeneidad. ¿Qué quiere decir? Yo tengo 1 hectárea, al incorporar 2 me aparece un bañado, al incorporar 3 hectáreas me aparece una zona pedregosa, al incorporar la 4ª hectárea me aparece un bajo fabuloso. Entonces eso es que a medida que aumenta el tamaño de la escala aparece el fenómeno de la heterogeneidad y aparece una cosa que es la distancia al agua. El ganado se mueve en función de la distancia del agua. Es decir, si a mí una empresa me viniera y me dijera, Marcelo, te pago
para que vos me hagas un experimento que no encuentre diferencia entre pastoreo rotativo y continuo, lo haría a una escala chica. Por ejemplo, compararía pastoreo rotativo continuo en 40 hectáreas. ¿Por qué? Y porque en 40 hectáreas o en 20 hectáreas el agua siempre está cerca y hay relativamente poca heterogeneidad en términos generales. Queda claro que a nivel académico y científico no hay una definición concreta sobre qué tipo de pastoreo es mejor. Veremos qué nos dice Marcelo Pereira. Después hay un americano, Bailey, de nombre Bailey, que dice una cosa que para mí es muy importante. Dice que la distribución del pastoreo obedece a factores abióticos, es decir, de la distancia del agua, de la pendiente que exista, y determinados factores de comportamiento cognitivo, es decir, que la vaca tiene factores de conocimiento que utiliza para tomar decisiones de dónde pastorear. Y esto es bien interesante porque una vaca toma una decisión de ir de un lado donde está pastoreado a pastorear en otro en función de expectativas que se crea de lo que pastoreó días anteriores. Pero tiene algo que se llama factor de decaimiento de la memoria. La vaca a partir de los 20, 21 días se comienza a olvidar de lo que pastoreó. Entonces, si pastorea una comunidad muy grosera, ordinaria o dura como un canutillal, después al tiempo se olvida y vuelve a pastorearla. Y cuando vuelve a pastorearla, es decir, si la carga está ajustada y en un potrero hay heterogeneidad, hace como una, entre comillas, como una especie de pastoreo rotativo, aún con pastoreo continuo, y sí tiene que haber carga ajustada y heterogeneidad. Por eso, con carga ajustada, si bien no es exactamente como un pastoreo rotativo, se comporta relativamente parecido. Después hay otro investigador, Laca, que es un uruguayo que está en Estados Unidos, que habla del hecho de las conductas condicionadas y de un montón de cosas más que se tendrían que hacer. Lo cierto es que, y también teniendo en cuenta la investigación uruguaya, donde hay 3 profesores que se han destacado y han trabajado en este tema, que son el profesor Berreta, Daniel Formoso y Juan Carlos Millot, Papate Millot, que trabajaron en este tema. Lo cierto es que podemos decir que hay determinadas características que tienen que cumplir los sistemas de pastoreo. Proveer de suficiente forraje al ganado, proveer de una suficiente cantidad de forraje post-pastoreo para que la recuperación de las pasturas sea rápida y a su vez trabajar el campo con pasto de tal manera que el campo absorba el agua, coseche agua y no escurra, que los animales coman un suficiente número de plantas, y que haya una correcta distribución de la presión de pastoreo en el espacio y tiempo. Eso debería cumplir cualquier sistema de pastoreo. Ahora bien, esas características, lo importante es que se pueden cumplir tanto por pastoreo continuo como pastoreo rotativo, manejando diferentes variables. Por ejemplo, en pastoreo continuo podemos manejar la dotación, la relación lanar-vacuno, todo lo que es el diseño de la infraestructura, lo que es tener en cuenta los dormideros de los lanares, el emplazamiento de la sombra, el emplazamiento del agua, el emplazamiento de los comederos, de los aleros y de las puertas. Toda la infraestructura degrada y si no se planifica bien, se hace una incorrecta distribución del pastoreo y en consecuencia una degradación de la pastura. Y contemplar todo eso con la heterogeneidad vegetal es clave. Ahora, por el otro lado, en el pastoreo rotativo, todas esas características se pueden contemplar manejando el periodo de ocupación, manejando el periodo de descanso, las subdivisiones y la carga instantánea. Lo cierto es que debemos abandonar la retórica de confrontación, es decir,
pastoreo continuo versus el rotativo, como si fuera una pelea de boxeo, como si fuera un ring de boxeo, debemos abandonar, porque en la realidad se ve varias cosas, que los sistemas se comportan como complementarios. Es común ver en un establecimiento que hay por un lado un sistema de pastoreo muy intensivo y rotativo, por otro lado un sistema con diferimiento y por otro lado un sistema de pastoreo continuo. Entonces, los sistemas en los establecimientos se comportan como complementarios. O sea, no debemos gastar un segundo más en discutir cuál es mejor, porque la gente decide uno u otro, ¿tá?, de acuerdo a sus preferencias. Dice un científico, un neurocientífico argentino, que la gente toma mayoritariamente las decisiones por emociones y no por racionalidad. Entonces, dentro de las preferencias, ¿tá?, de elegir si hace pastoreo continuo o rotativo, está la facilidad, el costo y las finalidades. La gente organiza o combina las diferentes variables para cumplir sus finalidades. Y no es lo mismo una persona que tiene 20 años que una persona que tiene 60 años. No es lo mismo una familia que tiene 2 hijos que otra que tiene 6. No es lo mismo una familia que vive en el campo que una familia que vive a 400 kilómetros. Entonces, eso es la incorporación de la dimensión humana. Entonces, uno elige un sistema u otro, depende cómo va a combinar esas variables para cumplir esas finalidades. Entonces, el título de la charla o el título de lo que estamos discutiendo hoy, pastoreo continuo o rotativo, ¿cuál es mejor? Debiera haber sido pastoreo continuo. ¿Cuál es el mejor? ¿Para quién? ¿Para cuándo? ¿Y para dónde? Porque hay un montón de cosas que deciden si me inclino por un lado o si me inclino por el otro. Lo cierto es que el Uruguay no debería gastar ni un segundo más, lo digo, en discutir cuál es mejor, porque depende de quién lo implemente, de la familia, del tamaño, de la ubicación, y ni que hablar del tipo de campo. Decía el profesor Millot, que no todos los potreros responden igual a los manejos. Es decir, el pastoreo rotativo no es una estampilla que se pueda pegar en todos los lugares. Lo cierto es que en algunos lugares conviene hacer pastoreo rotativo, en campos con buen potencial productivo, va a haber aumento de productividad, va a haber aumento de buenas especies, y hay otros lugares como los campos duros, muy pedregosos, que la mejor estrategia tal vez sea aplicar un pastoreo continuo con carga bien ajustadita. O sea que eso es importante destacarlo y tener claro cuáles son los conceptos que están atrás de una buena productividad. Y el concepto último es que, independientemente del sistema de pastoreo, la carga y su ajuste cumplen un rol importante, y la importancia de hacer lo que se tenga que hacer para siempre trabajar con más pasto. La medida tecnológica que va a tener más impacto en Uruguay es comenzar a trabajar los campos con más pasto. Amigos, ha sido un gusto haber compartido este programa con todos ustedes. Gracias por habernos dejado ingresar a su hogar. Los esperamos los lunes, miércoles y viernes de 13:30 horas a 14 aquí en A+B, el canal de todo un país.